los principios espirituales son muchos, hermanos. Amén. Hay una serie de situaciones que tenemos que aprender a descubrir y a vivir en ellas si es que queremos vivir en la eternidad. Amén. Hay principios espirituales que gobiernan, así como hay principios físicos que gobiernan la vida en este mundo, principios químicos, amén, físico-químicos. Así también hay principios espirituales. Quiere decir que son eh, situaciones que siempre van a presentarse y van a tener el mismo resultado. Amén. Así que bajo esos esquemas, nosotros espiritualmente hablando, si desconocemos los principios espirituales, podemos frustrar, ¿no? Frustrar quiere decir no cumplir los propósitos de Dios para nosotros o en nuestras vidas, ¿sí? O sea, la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos es buena. ¿Amén? Es buena. Quiere decir que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Cuando vemos el libro de Génesis y vemos toda la inteligencia de Dios al crear el universo y lo plasma ahí y después crearnos a nosotros los seres humanos y ponernos en una posición de señorío, pues eso es algo que demanda que nosotros no solamente vivamos una vida con como que espiritualmente por encimita. Hace unos días tuve la oportunidad de ir al mar. Entonces yo no soy acuático. O sea, definitivamente esa teoría de que del mar salió un calamar y que se convirtió en el ser humano, no sé, en mi caso no aplicó. ¿Amén? Ya cuando el agua me llega a los tobillos del mar, empiezo a sentir como que quién sabe qué. Pero tuvimos la oportunidad de snorkear o snorkelear, no sé cuál sea la palabra. Y entonces te ponen una cosa aquí, ¿no? Y sientes que te ahogas y respiras por una cosa por acá y con toda la confianza. Y se ve ahí, pero nada más tienes que estar por encimita. Ya si te quieres meter 2 metros, ya la cosa se pone difícil. Entonces estás por encimita, pues nada más estás viendo así, ¿no? Pero ya si eso es como para personas así como yo que son nada que ver con el agua. Y así muchas veces vivimos la vida cristiana, por encimita nada más, aunque no nos metemos, no queremos entrarle más profundo. Y muchas veces eso impide que disfrutemos y que conozcamos y que explotemos tantas cosas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, los principios espirituales que están ahí escondidos. El domingo de la tarde estuvimos hablando de lo que era un pecado, que era la sobrefamiliaridad y es muy interesante saber cómo opera esto, ¿no? Y qué principios hay detrás. Y hoy precisamente quiero hablar de ese principio que es el principio de la autoridad de Dios, del poder de Dios y de la autoridad de Dios y cómo opera en nuestras vidas, ¿no? El principio de autoridad de Dios en este momento, en este tiempo. Entonces, obviamente hablar de la autoridad de Dios es una cosa, yo me sorprendo porque cuando hablamos o vemos algún tratado teológico, dices, no, pues se me va a explotar el cerebro si quiero estar estudiando. Le enseñaba hoy a esta Grace un libro que tengo ahí de el lenguaje, del idioma, de este, palabras en griego y en arameo y en hebreo de un diccionario teológico que se llama Strong, y dices tú, híjole, no, pues
Si el Salmo 119 me cuesta trabajo, amén. Cuando ves un libro así de gordo, dices, no, pues ahí muere. Pero aunque sea por encimita, hermanos, vamos a darle una repasada a la palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos conocer y nazca en cada uno de nosotros un deseo de profundizar en el Señor, ¿ok? Eso es lo que queremos en este mes. Que usted diga, ay, es que yo no quiero estar nada más así, porque quiero ir más allá. Quiero ir más allá, quiero conocer los principios que me lleven a tener, vamos a vivir una eternidad, los que estamos aquí, ¿cuántos dicen amén? Los que estamos en Cristo fuimos llamados para vivir eternamente, amén. Ay, sí, vamos a poder tener mucho tiempo para leer, estudiar, no, no es cierto. ¿Qué vamos a hacer? El Señor sabe, pero no quiere que estemos en este mundo y nos convirtamos en personas de este mundo, amén. Él quiere que estando en este mundo nosotros no seamos de este mundo. Y para eso necesitamos descubrir algunos principios espirituales en la palabra de Dios. ¿Ok? Miren, entonces vamos a estar, hay que poner mucho ojo, mucha atención. Si usted trae su Biblia, si usted trae su cuaderno, vaya anotándole. Le aseguro que algo, lo más importante, y vamos a orar por eso, que usted salga de aquí con algo nuevo en su mente y en su corazón. ¿Sale? Padre, gracias, gracias, gracias por tu oportunidad, gracias porque pones en nosotros el deseo, Señor, de profundizar y de conocerte y de vivir para tu gloria, Señor, y no solamente estar sobreviviendo, Señor, espiritualmente, no solamente estar a la defensiva, sino buscar de qué manera podemos exaltarte a ti, glorificarte, que nuestras vidas sean, aleluya, verdaderamente dignas de un Dios tan grande, tan digno, tan poderoso, Señor, que podamos estar a la altura y a la semejanza tuya, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya, tócanos, háblanos, sacude nuestras vidas en lo más profundo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, del versículo 9 en adelante. Colosenses, usted sabe, después de Efesios, Filipenses y luego Colosenses. La epístola de los Colosenses es una epístola que exalta, sobre todas las cosas, se exalta la grandeza del Señor, amén, su poder, su grandeza del Señor Jesucristo. Entonces, Colosenses 1:9, vamos a empezar desde ahí. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que ellos habían sido tocados por el Señor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A ver si lo podemos luego ahorita poner en la versión. Primero vamos a leer y después ponemos la NBI, hermana. Dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, cuando nosotros nos salvamos o conocemos al Señor, experimentamos su gracia, dice, yo oro para que ustedes que lo han experimentado, entonces sean llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios. Que la voluntad y el conocimiento de Dios nos rebase, nos tenga ahí totalmente, nos sature, es la palabra, nos sature. Amén. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, fortalecidos en todo poder. Está interesante. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Ahí está interesante. Ahorita vamos a leer en la otra versión. Dice,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ok? Vamos a leerla en la versión NBI. Hay algunas, quizá hay algunas palabras que nos ayuden. ¿Es esa? Ok, dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, en que supieron que habían recibido la palabra de Dios. No hemos dejado de orar por ustedes. ¿Qué es lo que han orado? Dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. ¿Ok? Es muy importante que nosotros conozcamos su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahí esa palabra comprensión espiritual quiere decir que no seamos solamente muy racionalmente, muy entendidos de las cosas, sino que ese entendimiento produzca o haga algo que interactúe con el mundo y no nada más en no nada más en nuestra cabeza, que no seamos solamente conocedores de la voluntad de Dios si somos los grandes conocedores y estemos así como que flotando en el aire, sino que lo espiritual nos baje a la tierra. ¿Ok? Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con todo sentido de su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, rescate pues, el perdón de pecados. Esta escritura en sí es todo un bistec. Amén. Es la intención de Dios, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, que cada persona que ha experimentado el perdón de sus pecados por la gracia y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, entonces abunde en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok? Es decir, Dios ya me perdonó mis pecados. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cuál es su voluntad ya que estoy perdonado de mis pecados? Bueno, pues su voluntad es y que podamos conocerla, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ahí no habla de cuál es la voluntad. Dice, pero para que conociendo su voluntad, entonces nosotros podamos vivir dignamente, agradándole en todo. Es muy lógico, ¿no? O sea, si no conocemos la voluntad de Dios, es muy probable que no podamos agradarle, ¿no? O sea, tú conoces a tu hijo, ¿no? Y a tu hijo no le gustan las espinacas. Entonces dice, ya te hice tu desayuno, mi hijo, ten tu omelette. Ay, qué padre, que un omelette, ¿de qué es? De espinacas. Entonces, y te lo comes. Así no es Dios. Pero si conocemos su voluntad, o sea, voluntad de alguien, en este caso la voluntad de nuestro hijo, oye, ya te hice tu omelette, ¿de qué es? Es de queso. Ya cambió la cosa. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es, entre otras cosas, nuestra santificación, que nos apartemos del mal, amén. Si no conocemos eso,
Entonces, a pesar de que podamos vivir en este mundo fortalecidos con su poder, a pesar de que tengamos la posibilidad de estar fuertes en el poder de Dios, de tal manera que aprendamos a perseverar y a mantener un mismo ánimo. Eso quiere decir paciencia y longanimidad. ¿Sí? De tal manera que lo que sea el propósito que Dios pone en nuestras vidas, ¿sabes qué? Estás al frente de este grupo de casa y Dios quiere que aquí se rescaten personas. Y tú ves que pasan los días y no se rescata a nadie, entonces dices, ay, pues es que yo quién sabe qué. Pero si tú estás conociendo el propósito de Dios y estás siendo fortalecido con su poder, entonces vas a permanecer pacientemente y con longanimidad, o sea, y con un ánimo, viendo los obstáculos como pequeñas piedrillas que hay que hacer a un lado solamente y no como las grandes montañas que no te dejan pasar. ¿Me explico? Si tú eres fortalecido con su poder, porque dice aquí, y además con gozo. Lo vas a hacer y lo vas a hacer con gozo porque el Señor nos ha escogido para que nosotros participemos de su herencia junto con los demás santos, ya que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Y eso es lo más, ahí empieza lo interesante con estas dos palabras. Hay dos palabras entonces interesantes. Una es autoridad y otra es poder. ¿Ok? El reino de Dios es el establecimiento de la autoridad de Dios en las vidas de las personas. ¿Sí me oye? O sea, cuando yo digo que entro al reino de Dios, quiere decir que yo soy parte de la autoridad, que yo ahora puedo vivir bajo la autoridad de Dios sobre mi vida. ¿Ok? Cuando alguien dice que una persona es creyente, yo soy cristiano, ¿y qué pasó? Ay, tengo una religión. No, 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 no. Yo tengo parte con Dios. Él es ahora mi autoridad. Él es quien establece lo bueno y lo malo para mí a partir de que yo soy cristiano. Ya no marca la pauta de lo que es bueno o lo que es malo la revista Eres o la revista Hola o todas las cosas del mundo. Amén. Ya no. Ya no. Ahora es la autoridad de Dios y su palabra la que hace que yo sea parte de su reino. Y el reino de Dios es una irrupción de Dios en el escenario de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos viviendo en este mundo, Dios se presenta en medio de nosotros e irrumpe y nos dice, ¿sabes una cosa? Tú estás viviendo como un esclavo del diablo. Y yo he venido para deshacer las obras del diablo en tu vida. He venido para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Entonces dices, gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces ya no tengo que dormir y pensar que el muerto se me va a aventar en la noche. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se te avienta el muerto en la noche, entonces sí, no te va a dar risa, pero cuando las personas se les ha aventado va a ser como dicen, el muerto, sí, sí. Porque el diablo es un mentiroso. ¿Me estás oyendo? Pero tú ya conoces la voluntad de Dios, tienes la autoridad de Dios. La verdad te hace libre para que no puedas entonces ahora tú seguir viviendo bajo la potestad de las tinieblas. El reino de Dios viene a esta tierra, gobierna sobre nosotros, conocemos autoridad y entonces Él le quita la autoridad al diablo sobre nuestras vidas.
Esa es la buena noticia. Dios en Cristo Jesús le quitó la autoridad al diablo sobre nosotros. Nos trasladó su potestad, amén, de su autoridad a la autoridad del Hijo de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Está tomando notas? Amén. Ok. Entonces, ahora ya mi cabeza, mi autoridad, ya no es el diablo. Antes sí. Échate otra, Juanito. Échatela. Órale. Y a poco nada más una más. Y a poco. ¿No? Se va a enojar mi mujer, dijo aquel. No importa, tú veas y ya. Y cuando llegas le dices, ven borracho y qué. Y aquí ven, y además tengo todo pintarrajeado y qué. Y ahí andas así. Muchos, ¿cuántos dicen amén? Así pasa. Así en esa potestad, bajo esa potestad se vivía. Roba, engaña, miente, mata. No hay problema. Al venir a Cristo, esa potestad que había sobre nosotros y que nos tenía esclavizados, porque por más que queríamos dejar de tomar, híjole, yo me acuerdo mucho de una persona que se llamaba Genaro y varias otras personas. Tuvimos un grupo hace muchos años que se llamaba Rompeyugos y ahí teníamos reuniones con puras personas que eran adictas al alcohol, ¿no? Y de veras, hermanos, no estoy exagerando ni mintiendo ni nada. Había personas que lloraban, no querían seguir atadas al alcohol. O sea, oraba por Dios y todo, y a los otros, a los 8 llegaban otra vez alcoholizadas. Es un yugo, el del diablo. Él solamente es hurtar, matar y destruir. Ese es el principio de las tinieblas, ese es el principio espiritual que gobierna a las tinieblas, matar. Cuando se habla de muerte, de matar, se habla del diablo. Cuando se habla de abortar, se habla del diablo. ¿Amén? No se está hablando o sea, el que le está inspirando eso no es Dios, es el diablo. El diablo es muerte, ¿ok? Dios es vida. ¿Amén? El diablo es tinieblas, Dios es luz. Amén. El diablo es mentira, Dios es verdad. Salimos de la potestad de Satanás. Salimos de la potestad de las tinieblas. El Señor nos compró, nos redimió con su sangre, nos perdonó nuestros pecados, nos cambió de bando. Y no en el sentido correcto. ¿Sí me explico? Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en Cristo Jesús, Dios le quitó al diablo la autoridad que tenía sobre nosotros, pero no le quitó el poder. ¿Me oyes? Esa es la mala noticia. El diablo sigue teniendo poder. Es decir, capacidad para actuar. El poder es una capacidad que se nos da para realizar un trabajo. Tienes la capacidad o la fuerza para hacer algo, tienes poder. A ver, agárrate 4 sillas, échate a ver, tráete aquí a David, el hijo de Irving. A ver, que cargue estas 4 sillas. No tiene el poder. No tiene el poder para cargarlas. Poder quiere decir que tienes la fuerza suficiente y necesaria para hacer un trabajo, el que sea. Como el diablo tiene un trabajo que hacer, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el diablo? Y tiene el poder para hacerlo. No tiene la autoridad. No tiene la autoridad. Y un cristiano tiene que saberlo. Por eso es que se puede testificar. Y el muerto se me echaba encima, pero cuando yo le dije, diablo, en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte, se fue. Y se fue. Y entonces ahora ya no está como que, oye, me voy a dormir y viene el diablo, ya no. Porque ya hay una autoridad sobre de él.
Y cuando nosotros nos movemos en la autoridad de Jesucristo, entonces el diablo no tiene el poder para hacerlo, no tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Pero va a tener el poder. Y el poder quiere decir que va a tratar de engañarnos de nuevo. Porque el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nosotros no somos sobrios ni velamos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Eh? Nos va a robar, va a hurtar, va a matar. Es peligroso esto. Cuando nosotros no entendemos la autoridad que Dios nos ha dado y que nos ha trasladado, amén, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y que tenemos en su sangre redención y perdón de pecados, y que eso nos coloca, amén, arriba de la autoridad del diablo. Mientras no lo realicemos, mientras no lo entendamos, entonces nosotros no vamos a poder ser testigos fieles. Por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que reciban ¿qué? El poder del Espíritu Santo, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, y entonces van a hacerme ¿qué? Testigos. ¿Testigos de quién? De Jesucristo. ¿A quién? A todas las naciones. Amén. Y lo vamos a hacer con poder. El Señor le dijo a sus discípulos: vayan, ustedes tienen poder. He aquí os doy potestad sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre todas las tinieblas, y pueden poner sus manos sobre los enfermos y sanarán, y orarán por personas que estén muertos o animales que los piquen y serán sanados. ¿Amén? Porque van a tener el poder y tienen la autoridad. Entonces, el tema es que a veces nosotros pensamos que ya el diablo ya fue derrotado, y en efecto fue derrotado. El diablo ya no tiene poder, y sí lo tiene, pero no tiene autoridad. ¿Está claro? No se quedó. Cuando el Señor lo derrotó, el diablo no quedó así. No, no, no. Sigue. A mí me gusta esa expresión, como león rugiente. ¿Han visto? Bueno, no, no, no leones, pero ¿has visto un gato cuando está cazando? ¿Alguien ha visto un gato cuando está cazando a alguien? A una cosa, un animal o no. A nosotros nos dieron unos gatitos, son dos gatitas. Y ahí las tenemos en el trabajo, y de repente veo que una se pone en posición así, ¿no? ¿Qué habrá casado? ¿Qué no? Se pone a jugar con la otra. Pero antes de jugar se pone así no, es impresionante cómo la habilidad que tiene, la capacidad, la reacción, y a la otra también responde igual. ¿No? No sé si han visto alguna, han presenciado esto, es impresionante, ¿no? Amén. Así está el diablo. O sea, el diablo no se quedó así. Me quitaron el poder y además no tengo la autoridad y no tengo poder y ahorita no puedo hacer nada contra los cristianos. No, 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 no. Él está como un león rugiente. Él está ahí esperando que cualquiera de nosotros, amén, caminemos por los lugares donde Dios no quiere que nosotros caminemos. Amén. Que perdamos de vista el sentido de traslado. Amén. Que hemos sido sacados de la potestad del mundo. Que ahora ya el mundo no es nuestro medio para movernos. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces, para poder tener un sentido de traslado activo, vivo, fresco, sobrio, debemos de tener también otra cosa que se llama un sentido de conveniencia. Amén. Y mírenlo, vamos a leerlo para que a ver si se puede entender antes de que yo lo explique. Primera de Corintios 6, versículos 12 y 13. Primera de Corintios 6, 12 y 13.
Hasta quizá nos podemos seguir hasta el 14, pero vamos a empezar ahí. 1 Corintios 6 y la otra, la escritura es 1 Corintios 10. 1 Corintios 6, 12. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta, con voz de trompeta. Perdón, dije trompeta, no trompota. A ver. No. Ah, bueno, ok, ese es el título, sí. Sí, pero el versículo. Sí. ¿Sí? Así es. ¿Sí dice así? Vamos a repetirlo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. A Corintios le dice esto. El Señor está hablando a una iglesia que estaba, pues, en medio de una ciudad que era perversa, en gran manera. Amén. Entonces les está diciendo, a ver, mis hermanos, ustedes ya fueron trasladados de la potestad de Satanás. Ya no tienen que vivir más bajo él. A ustedes ya no están en este mundo, pero ya no son de este mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Sí? Todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Todas las cosas nos son permitidas, pero no me voy a dejar dominar de ninguna. Amén. Hay cosas que a nosotros no nos convienen como cristianos, porque ya no estamos en este mundo, perteneciendo a este mundo, porque ya ahora estamos solamente de paso, porque tenemos una visión más grande que solamente estar en este mundo. No nos interesan los aplausos, no nos interesan ya no son aplausos, ahora son likes. No nos interesan estas cosas. Lo que me interesa es que yo, que he sido rescatado por el Señor, pueda, amén, conocer su voluntad y entonces comportarme agradándole al Señor en todo. Y aunque hay cosas que me son lícitas, hermano, entonces yo, ahora que soy cristiano, ¿puedo ir al cine o no puedo ir al cine? Pues, hermano, es lícito, pero la pregunta es, ¿te edifica? La pregunta es, ¿no tomará dominio sobre ti? No, no, yo ya estoy más allá. Yo me puedo tomar ahora, ya que soy, antes cuando era cristiano, que no era cristiano, me tomaba una botella entera. Ahora media botella y no pasa nada, ¿no? A muchas de las personas que yo conocí de alcohólicos anónimos, que se convirtieron en alcohólicos anónimos, bueno, ya no son anónimos, a muchos de ellos siempre me decían que empezaron con una copa. Y siempre me decían que eran bebedores sociales. Como, no, pues ya nomás una copita ahí para el cotorreo acá. Y cuando te das cuenta, tirados en la calle, porque se dejaron dominar. Entonces a veces nosotros empezamos a caminar por caminos que son minados. ¿Cuántos me están oyendo? Con amistades que dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Pero de repente tus meros cuates son los que se burlan de Dios. Tus meros cuates son los que, esos cristianitos, quién sabe qué. ¿Qué pasó? Entonces nosotros estamos perdiendo el sentido de traslado, que estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el sentido de las cosas que nos son convenientes.
Yo no me voy a dejar dominar de nada. Las viandas para el vientre. Amén. Y el vientre para las viandas. El cuerpo no es para la fornicación. Se los decía a personas que estaban torcidísimas. Amén. Es para Dios. Es para Dios. Dios te lo dio, es para Él. No, pero porque la palabra fornicación no se refiere únicamente a una actividad, se refiere a toda la perversión que hay detrás de la fornicación. La palabra es forneia o porneia, PH, forneia, y tiene que ver con pornografía, tiene que ver con cualquier acto cualquier actividad de carácter sexual ilícita. ¿Me oyes? Ay, es que yo veo una película, pero salen unas escenas y ahí cierro los ojos y ya. Bueno, pero abro uno. Le dije a ese hermano, vamos a hacer una oración. Tomaba mucho. Y después de varias veces el pastor le dijo, ya se había enojado con él. Y me dijo, ya se enojó el pastor conmigo. Dije, no, lo que pasa es que vamos a orar. Entonces oré por él y cuando estaba orando, empecé a orar y le dije, repite conmigo, si vuelvo a tomar. Y él dijo, si vuelvo a tomar, que me mandes un castigo, le dije yo. Y abrió un ojo. Y dije, canijo. Pero repitió, que me mandes un castigo. Ok, dije, bueno. Y si vuelvo a tomar, repetí y repitió él. Y si vuelvo a tomar, que me quites la vida en ese momento. No, pastor, dice, no, hermano, me dijo, no, hermano, no es para tanto. Entonces, nosotros dice, vamos a ver películas pornográficas, pero nada más cerramos un ojo y abrimos. No. ¿Sí me explico? Nosotros, hermano ilícito, podemos. Y luego, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿A qué potestad pertenecemos? ¿Quién es nuestra autoridad? ¿A quién estamos honrando? ¿Cuántos me están oyendo? No se necesita que uno haga algo para que, acuérdense que eso está en el corazón, dijo el Señor Jesús, ¿no? El pecado no es algo que ya está consumado, es que está ahí en el corazón. No es por ahí. Ahora vamos a leer esto tiene que ver conmigo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene a mí. Yo puedo hacer cosas torcidas y no debe de ser así, porque porque va a gobernar sobre mí, porque va a enseñorearse sobre mí, porque me va a destruir. Pero ahora vamos a 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Quiere decir que hay cosas que no son lícitas, pero que tienen que ver con mi hermano, que tienen que ver con mi prójimo, que tienen que ver con mi pariente, mi esposa, mis hijos, quien sea. Pues yo le presté dinero. Como lo saqué del banco, nada más le pedí que me diera una pequeña comisión. Oh, suena lícito. Sí, sí, pero no es conveniente. No edifica, daña, afecta, perjudica la fe de otras personas. ¿Cuántos me están oyendo? O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer y que pueden ser válidas, pero no nos damos cuenta que estamos agraviando, que estamos afectando a terceras personas. ¿Sí me estoy explicando? Una que no todo me edifica, aunque que no me es lícito y que me puede gobernar a mí, es una. Y otra
que todo me es lícito, pero que no me edifica y que puede lastimar a otros, son cosas que deben de estar en nuestra mente en un sentido de lo que nosotros debemos de saber lo que nos conviene o no. ¿Sí me explico? Si no, entonces el principio de autoridad de Dios sobre nosotros deja de pierde su eficacia, y el diablo, que todavía tiene poder, empieza a tomar dominio sobre nuestras vidas. Y por eso es que lamentable, qué triste que compartió la hermana hace ratito su victoria. Doy gracias a Dios que ya pasó un año de bautizarme, y hubo varios que se bautizaron conmigo que ya no están. ¿Sí lo escucharon? ¿Y por qué ya no están? Pudieron haber perdido su sentido de traslado. Ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. Si antes te gustaba a ti eh, eh, lo material, las marcas, la vanidad, ¿cuántos dicen amén? Es que la playera tiene que tener una palomita o un cocodrilito. La bolsa tiene que tener un chango. Ah, ¿verdad que sí saben? ¿Eh? Los zapatos tienen que tener ahí 3 rayitas. Y si no, van a decir que ya he sido trasladado. Esas cosas que antes me movían el tapete, ya no más. Porque el Señor Jesucristo me sacó de la potestad del que antes me traía como una marioneta y me hacía que yo buscara esas cosas. Y ahora yo sé que hay cosas que estando todavía aquí me son lícitas, me son permitidas, pero no me edifican, no convienen. Y la autoridad de Jesucristo sobre mi vida debe tener más valor y más peso que las mentiras y los engaños del diablo. ¿Me estás oyendo? Así que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el concepto claro de la autoridad de Dios sobre nosotros para que hagamos lo que es correcto y le agrademos en todo. ¿Está claro eso? Pero si Él no es nuestra autoridad, entonces mi autoridad es el pastor, y como no estoy en la iglesia, puedo hacer lo que se me dé la gana. Pues entonces ya perdimos la batalla, porque Dios no está, Dios no se queda guardado en la iglesia, Él está en todas partes. Amén. No puede ser burlado, no puede ser engañado, y mi corazón no me puede. Tengo que estar muy alerta del estado de mi corazón, hermanos. Si todavía estoy babeando por el mundo, y perdón la expresión, pero creo que se queda clara, hay algo que en mi corazón no ha entendido respecto de la autoridad de Dios y de la potestad de Jesucristo al haber muerto en la cruz para que todas el acta de los decretos que había en mi contra fuera destruida. Y la volvemos a llenar, el acta, y la volvemos a firmar. ¿Estamos aquí? Y en algunos casos Dios tendrá misericordia. Pero quién sabe si, de cuál, de quién, de cuáles casos. ¿Amén? Porque hay personas que pueden decir, bueno, pues yo voy a hacer un experimento y voy a pecar, y ya cuando vaya a morir en ese momento le digo, Dios, perdóname ya. Como sé que Dios es perdonador, entonces ya voy ya. ¿Y cómo sabes que te vas a tener la oportunidad de decirle, Dios, perdóname? ¿Cómo sabes que Dios puede ser tan, no sé, tan fácil de convencer de que tú le digas, ya me perdonan? Porque el ladrón en la cruz se arrepintió. No, no, no. No utilicemos pretextos. Amén.
¿Estás en este mundo? ¿Eres de este mundo? ¿Tus sueños, tus anhelos? Amén. ¿Tu repertorio? ¿O no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que está en el closet? ¿Repertorio no? ¿Sí? Cuando uno tiene su closet y enseña todo su repertorio. Ah, sí, 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 sí. ¿Tu repertorio? ¿Cómo está ahí? Tenemos que saber, vamos a ponernos de pie, hermanos. Tenemos que saber si tenemos alguna concupiscencia, porque por ahí es por donde el diablo empieza a trabajar. Como tiene poder, como tiene poder, ¿cuántos saben que sí tiene poder el diablo todavía? Guardarropa, guardarropa, esa es la palabra exactamente, hermano. Échale un lente a tu guardarropa, amén, y empieza a ver las marcas. Guardarropa, sí, cierto. Gracias. Dios mandó a Jesucristo para sacarnos de su potestad, de la potestad del diablo, y traernos a la potestad de Jesucristo, a la autoridad. Por eso ahora nosotros tenemos autoridad contra toda fuerza del enemigo. Autoridad. Realmente el diablo no nos puede tocar. Genuinamente no tiene la autoridad para hacerlo, pero nos puede engañar. Y tiene el poder del engaño a su favor. Si nosotros no somos sobrios ni velamos, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a venir de nuevo. ¿Sí se acuerdan de Adán y Eva? ¿Quién era la autoridad de Adán y Eva antes de que apareciera la serpiente? ¿Quién era? Y después de que comieron del fruto, ¿quién era la autoridad? El diablo. ¿Y para qué tuvo que venir el Señor Jesucristo? Para quitarle la autoridad al diablo y dársela a los que creemos en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Cuando creemos en el Evangelio, entonces somos conviccionados de pecado, creemos en el Evangelio y Dios nos da esa potestad, esa autoridad sobre el diablo. Y por eso es que la gente podíamos ir y hacer muchas cosas, pero quédese en Jerusalén, dijo a sus discípulos. Yo les doy potestad, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen, sanen enfermos, háganlo, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, para derrotar al poder del diablo necesitamos el poder de Dios, y el poder de Dios viene a través de la unción de su Espíritu sobre nuestras vidas, a través de la llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces nosotros podemos, al perder ese sentido de separación, o al perder ese sentido de traslado y de conveniencia, podemos volverle a dar al diablo una autoridad en nuestras vidas sobre nosotros y perder la eficacia y a no ser lo que debemos ser. Pero ¿cómo se va a manifestar Dios en este mundo? ¿A través de quién? Pregunto, ¿a través de quién se va a manifestar Dios en este mundo? ¿De quién? A ver, diga, a través de mí. Ahora dígalo con convicción. A través de mí. Sí, el Señor se va a manifestar a través de mí. Esa es su voluntad. Él quiere hacerlo. Y sí podemos orar por un enfermo y que se sane, porque es el poder de Dios manifestándose en una nueva criatura, en una nueva creación que vive bajo la autoridad del Padre. ¿Estamos? Que está consciente,
que no está jugando a la religión o que no está jugando al juego del gato y del ratón. Amén. El ratón que se le presenta a los bigotes del gato y a ver qué me da. A que me tomo una y no pasa nada. A que veo una película y no pasa nada. ¿Qué? Si el tiempo es corto, hay que invertirlo en las cosas eternas. Dios ya nos dio autoridad. La autoridad de Dios la pone sobre nosotros. Toda potestad me ha sido dada. Vayan en mi nombre. Aleluya.